Bienvenidos a todos. En la AMPAC, estamos muy emocionados de dar inicio a nuestro curso enfocado en la organización y el trastorno límite de personalidad. Este será un espacio de aprendizaje y descubrimiento, donde exploraremos en profundidad conceptos esenciales sobre la naturaleza de la personalidad y cómo se organiza. Para nuestra primera clase es indispensable que primero conozcas las definiciones básicas, para que comencemos todos con un mismo lenguaje. En el presente video desentrañaremos qué es exactamente la personalidad y cómo se estructura y organiza, sentando así las bases para entender mejor lo que es el trastorno límite y sus complejidades. Paola, mi esposa y yo, decidimos utilizar una voz robótica para poder compartirte más sencillamente la información, puesto que la lectura fácilmente nos distrae y tardaríamos mucho más en grabarnos y en editar el video. De esta manera, ya solo escribimos el guión y gracias a unos cuantos programas que tenemos, nos es más fácil que la información te la entreguemos digerida y fácil de comprender. Comencemos. Antes que nada, necesitamos que nos queden muy claros algunos conceptos. Primero te describiremos algunas formulaciones sobre lo que es la personalidad, después te ayudaremos a comprender la diferencia entre estructura y organización de personalidad, y finalmente te introduciremos sobre un concepto notablemente novedoso en la lengua castellana, los grupos internos. Comenzaremos con un texto publicado en el Journal of Personality Disorders en el año 2016, escrito ni más ni menos que por uno de los dioses del Olimpo, el mismísimo Otto Kernberg. El artículo justo se titula, ¿qué es personalidad? Y ahora sí, comencemos con nuestra tarea. Para nuestro autor, la personalidad se define de la siguiente manera. El concepto de personalidad, desde mi punto de vista, se refiere a la integración dinámica de la totalidad de la experiencia subjetiva y los patrones de comportamiento de una persona, incluyendo tanto la parte consciente, conductas concretas y habituales, experiencias del sí mismo y del mundo circundante, pensamiento psíquico explícito y deseos y miedos habituales, como la parte inconsciente, patrones de comportamiento, experiencias, perspectivas y estados intencionales. Es una integración dinámica en la medida en que implica una asociación organizada e integrada de múltiples rasgos y experiencias que se influyen mutuamente, siendo el resultado final de la coordinación de múltiples disposiciones. En este sentido, la personalidad representa una entidad mucho más compleja y sofisticada que simplemente la suma de todas sus características componentes. Por otro lado, una de sus principales colaboradoras, E.B. Caligor, en conjunto con John Clarkin y Frank Yeomans, también otros dioses del Olimpo, publicaron un hermoso libro en el 2018 que versa sobre la psicoterapia psicodinámica en los trastornos de personalidad. Sin duda alguna, cómpralo y profundiza en todos estos conceptos. En el capítulo 2 también nos brinda una excelente definición sobre lo que es personalidad. Se refiere a la organización dinámica de patrones duraderos de comportamiento, cognición, emoción, motivación y formas de experimentar y relacionarse con otros que son característicos de un individuo. La personalidad del individuo es una parte integral de su experiencia de sí mismo y del mundo. Tanto es así que puede resultarle difícil imaginar ser de otra manera. La personalidad se desarrolla a partir de la interacción de factores temperamentales y genéticos innatos, la experiencia de desarrollo y el conflicto y la defensa psicológicos. Ahora hagamos una integración de todo lo que hemos aprendido. Sin tener estas dos definiciones en mente, todos sabemos que la personalidad describe a nuestra esencia y a nuestra forma de ser. En ambas definiciones encontramos que se trata de una integración o una organización dinámica. Caligor otorga énfasis a la interacción entre el comportamiento, la cognición, la motivación, el modo de experimentar la realidad y el estilo con el que te vinculas. Mientras que Kernberg otorga importancia tanto a los aspectos conscientes como inconscientes de tu forma de ser. Caligor también nos hace hincapié, que nuestra personalidad nos hace a cada quien seres únicos e individuales, y asimismo, que nos podría parecer difícil de imaginar ser de otra manera. Asimismo agrega la interacción entre lo genético, la crianza y los conflictos inherentes a la existencia humana. Y finalmente nuestro querido Kernberg nos recuerda que se trata de una entidad compleja y sofisticada, y que no solo se trata de una mera suma de componentes. Entonces, una vez comprendido que la personalidad es una constelación psíquica compleja y multifacética de características que definen nuestra individualidad y que se compone de patrones estables, tanto conscientes como inconscientes, en nuestros comportamientos, pensamientos y emociones, y asimismo, que podemos comprenderla a través de nuestras interacciones con el mundo y con los demás. Entonces te preguntarás,
puede cambiar la personalidad? De acuerdo con nuestros autores, la respuesta es sí, pero se requiere de una técnica apropiada para tal fin. Los estudios empíricos indican que los trastornos de personalidad, antes vistos como sumamente estáticos, en realidad pueden cambiar y mejorar con el tiempo, la maduración y las experiencias de vida, así como con tratamientos efectivos. Es importante que recuerdes que los rasgos más asociados a las tendencias genéticas cuentan con mayor estabilidad, Mientras que algunas disposiciones asociadas con la crianza, con la inteligencia y con la voluntad, tienden a poseer mayor flexibilidad. Es así que te invitamos a que recuerdes que las personas, con un tratamiento adecuado, podemos cambiar muchos de los aspectos de nuestra personalidad que nos meten en problemas. Abordaje contemporáneo de la personalidad. Desde una perspectiva psicodinámica, la personalidad y sus patologías pueden ser estudiados de tres modos. Descriptivamente Estructuralmente, y dinámicamente. los rasgos descriptivos son variables y susceptibles al tratamiento, mientras que los aspectos estructurales son más duraderos y requieren de un tratamiento especial para cambiar. El enfoque propuesto por la Escuela de Kernberg propone promover una mejoría tanto de los rasgos descriptivos como de los estructurales a través del análisis de los aspectos dinámicos. Estudio descriptivo. La personalidad, ya sea normal o trastornada, puede describirse mediante agrupaciones de rasgos de personalidad que, como ya vimos, son patrones estables de comportamiento, cognición, emoción e interacción interpersonal. A este tipo de valoración se le denomina descriptivo, porque justo se centra en describir el patrón de rasgos que presenta una persona. Ahora bien, es importante que recuerdes que los rasgos de personalidad requieren ser comprendidos en tanto sean adaptativos o no adaptativos, en el sentido de que le ayuden a las personas, o no, a mejorar tanto su calidad de vida como la de sus seres cercanos. En este sentido, existe un consenso creciente en conceptualizar la patología de la personalidad por sus dominios de disfunción, en lugar de solo por categorías y diagnósticos. Este aspecto es crucial para nuestro curso. Bajo esta perspectiva, nosotros como clínicos, debemos enfocarnos en ayudarle a nuestros pacientes en tomar advertencia de los rasgos de su personalidad que les impiden mejorar su calidad de vida. Al comprender que determinada forma de ser no les ayuda a lograr sus metas y objetivos, es más fácil que nuestros pacientes se comprometan con el tratamiento que les estamos ofertando. Estudio estructural. Desde una perspectiva estructural, la personalidad de nuestros pacientes se define por patrones psicológicos estables y duraderos que organizan su comportamiento, percepciones y experiencias subjetivas. Estos patrones, conocidos como estructuras psicológicas, se activan de manera predecible en ciertos contextos y tienen correlatos neuronales en redes asociativas del cerebro. Incluyen sistemas motivacionales, mecanismos de afrontamiento, patrones de relación y procesos de regulación de emociones e impulsos. A lo largo de la clase profundizaremos en cada uno de ellos. Estas estructuras psíquicas son características de cada individuo y tienden a ser estables a lo largo del tiempo. Ahora podrás comprender que la manera en cómo se organizan estas estructuras psíquicas permite al sujeto adaptarse a su entorno y a sus relaciones personales. En la medida que dicha organización estructural posea una mayor madurez o psicodesarrollo, la persona podrá vincularse de mejor manera con su ambiente y sus seres cercanos. Por el contrario, a menor psicodesarrollo o madurez emocional vincular, la persona tenderá a presentar mayores áreas de conflicto consigo mismo, con su ambiente y con sus seres cercanos. Ahora sorpréndete aún más. Existe cada vez más un consenso, independientemente de la corriente de tratamiento, de que se requiere tomar en cuenta la severidad del trastorno de personalidad en la evaluación y planificación del tratamiento. Esto quiere decir que es más importante comprender la magnitud del trastorno que la etiqueta en sí misma. Es decir, es mejor saber en qué disfunciona fuertemente un paciente narcisista o límite que solo comprender su categoría diagnóstica. Profundicemos. La severidad de un trastorno de personalidad se correlaciona fuertemente con un bajo nivel estructural. Esto quiere decir que a menor desarrollo estructural de la personalidad, como ya te lo mencionamos, el grado de adaptación y de funcionamiento disminuye, razón por la cual observaremos pacientes con trastornos de personalidad más severos en la medida que posean un nivel estructural menos desarrollado. Estructura u organización de la personalidad. No pensábamos que se iba a alargar tanto el video, pero bueno, los temas son profundos y requerimos comenzar con el pie derecho. Ahora vamos a compartirles una duda añeja.
Ustedes podrán observar que frecuentemente en la literatura se habla indistintamente de estructura u organización de personalidad. Y son términos que pueden ser intercambiables. Sin embargo, sí existe una diferencia sutil que nos llevará a abordar el último tema de este video: los grupos internos. La diferencia se puede explicar de la siguiente manera. En la mente de cada uno de nosotros existen subcomponentes que se encuentran finamente almacenados. Nada en tu mente está dispuesto al azar, sino que se encuentra altamente organizado en conjuntos de elementos psíquicos que tradicionalmente se han denominado estructuras. Veamos cómo lo dice Kernberg. En 1984, publicó un libro donde nos introdujo su propuesta sobre cómo deben ser abordados los trastornos graves de personalidad. En el capítulo 1 podrás leer lo siguiente. El concepto psicoanalítico de estructura mental, formulado primeramente por Freud en 1923, se ha referido a la división propuesta de la psique en yo, superyo y ello. Las estructuras, según este concepto, son configuraciones relativamente estables de los procesos mentales. En forma reciente, he usado el término análisis estructural para describir la relación entre las derivaciones estructurales de las relaciones objetales interiorizadas. Desde mi punto de vista, las relaciones objetales interiorizadas constituyen subestructuras del yo, que son, a su vez, organizadas jerárquicamente. Por último, en el pensamiento psicoanalítico reciente, el análisis estructural también se refiere al análisis de la organización permanente del contenido de conflictos inconscientes, particularmente el complejo de Edipo, como un rasgo organizacional de la mente con una historia de desarrollo. Asimismo, retoma una propuesta de él mismo, dictada en 1975, en el bellísimo libro La teoría de las relaciones objetales y el psicoanálisis clínico. Propongo la existencia de tres organizaciones estructurales: la organización neurótica, límite y psicótica de la personalidad. 21 años después, en 2005, en un libro sobre las principales propuestas teóricas sobre los trastornos de personalidad, en el capítulo 3 nos comenta: las estructuras mentales pueden integrarse y organizarse jerárquicamente para formar nuevas estructuras con niveles crecientes de complejidad. A menudo se usa el término organización para referirse a las estructuras resultantes de este proceso. Una estructura psicológica es una configuración estable y perdurable de funciones o procesos mentales que organizan el comportamiento y la experiencia subjetiva del individuo. Las estructuras psicológicas subyacentes, a veces referidas como estructuras profundas, no pueden ser observadas directamente. En cambio, la presencia y organización de las estructuras profundas se infiere a partir de las características observables de la personalidad que se entienden como organizadas por y reflejo de estas estructuras profundas subyacentes. ¡Wow! ¡Qué interesante! Cuéntanos más. Los subcomponentes mentales no se encuentran almacenados al azar, sino que se encuentran organizados en determinados conjuntos que poseen una lógica intrínseca, es decir, cuentan con una estructura interna que rige su interacción. Las estructuras profundas de la mente, entonces, también se encuentran sometidas a cierto tipo de organización que puede ser evidenciada mediante un análisis clínico meticuloso. La organización de las estructuras profundas de la mente posee un nivel estructural que puede ser descrito de menor a mayor en las llamadas estructuras u organizaciones psicótica, límite o neurótica de la personalidad. Los grupos internos, lo prometido es deuda. Te comparto que a lo largo de mi formación como psicoanalista grupal en mi querida AMPAC, integrando lo previamente aprendido en mis estudios de psiquiatría, en mi también queridísimo Instituto Nacional de Psiquiatría, ha sido todo un reto poder intercalar e integrar los conocimientos médicos con el cuerpo teórico y clínico del psicoanálisis individual y grupal. Manteniendo la mente abierta y un espíritu crítico, he aprendido a dilucidar algunas convergencias y divergencias entre diferentes corrientes psicoanalistas con el lenguaje médico-psiquiátrico, cosa no muy sencilla que digamos, pero sí apasionante. Entonces, por allá del 2003, no me quedaba muy claro, ahora un poco más, la relación entre los conceptos de estructura de personalidad con la de los trastornos de personalidad. Lo visto en el presente video es el resultado de muchas horas de estudio. Ahora bien, un reto más. Las hipótesis estructuralistas del psicoanálisis propuestas por la escuela americana generalmente son difíciles de integrar con las tesis grupales del psicoanálisis francés. La barrera idiomática fue todo un reto,
Había que leer en el idioma original ambas escuelas. Afortunadamente para mí, había aprendido con relativa fortaleza el idioma anglosajón. Sin embargo, desde el 2016 me propuse la tarea de también aprender francés. Ya lo puedo leer con cierta afluencia. Entonces, después de esta indispensable explicación, ahora te platicaremos sobre los grupos internos. Para ello te platicaremos de otro dios más del Olimpo, el Dr. René Caes. Él propuso allá en 1968 la hipótesis del aparato psíquico grupal, siguiendo las directrices de Didier Ansieux. René Caes no solo mantiene su convicción sobre la existencia de lo inconsciente bajo la forma de procesos y formaciones inconscientes, sino que va más allá y agrega, en un texto que puedes encontrar en el número 45 de la Revue de Psychothérapie Psychanalytique de Groupe del año 2005. Ellos, los grupos internos, derivan de una organización inherente a la propiedad de la materia psíquica de asociarse y organizarse en grupo. Propuse a principios de los años 1970 que el inconsciente está estructurado como un grupo. Esta propuesta tiene un alcance más general. La materia psíquica tiende a organizarse estructuralmente según un modelo de grupo. Fíjate cómo al hablar sobre lo inconsciente, también incluye las palabras estructura y organización. Y por si fuera poco, las utiliza de una manera muy similar a las que utilizaron Kernberg y Caligor en los artículos que te presentamos. Ambas escuelas convergen que existe materia psíquica inconsciente y que se encuentra organizada estructuralmente. Cada uno de los elementos psíquicos de tu mente no se encuentra almacenado de manera aislada o al azar, como ya te lo dijimos hasta el cansancio, sino que mantiene una sinergia y una vinculación con elementos estructurales afines. De tal manera que no se puede pensar en el yo a solas, sino que siempre está vinculado con el ello y con el superyo. Y no nada más eso, sino que a lo largo del último siglo hemos logrado discernir el modo en que interactúan todas estas estructuras entre ellas mismas. A las cosas de lo inconsciente que realizan acciones, Caes les denomina formas o formaciones, mientras que a las acciones en sí mismas les denomina procesos. Sería ilógico pensar que cada formación de lo inconsciente realiza acciones sin un propósito implícito, es decir, las formas y procesos de lo inconsciente cuentan con una organización estructural. Para comprender de mejor manera las tesis estructuralistas americanas, resulta muy útil comprender las lógicas de lo inconsciente propuestas por Caes. Dado que las estructuras que se encuentran organizadas de manera psicótica, límite o neurótica, cuentan con una dinámica intrínseca entre ellas, resulta indispensable comprender las lógicas grupales que regulan dichas interacciones. Es decir, como bien te lo comentamos hace un rato, lo inconsciente está organizado a modo de grupo. Hasta el momento, después de 55 años de investigación, nuestro querido René Caes se ha percatado de la existencia de 7 grandes sistemas estructurales intrapsíquicos, a los cuales ha denominado grupos internos. 1. La imagen del cuerpo. 2. Las fantasías originarias. 3. Las relaciones de objeto. 4. La red de identificaciones. 5. Los complejos edípico y fraterno. 6. Las imagos y 7. El aparato psíquico clásico. Ello, yo y superyo. Estos 7 grupos internos participan decisivamente en la estructuración de la personalidad y participan fuertemente en la manera en cómo te vinculas contigo mismo y con tus seres queridos. Es decir, y a modo de ejemplo, la manera en cómo tienes estructurada la imagen de tu cuerpo participa decisivamente a modo de organizador psíquico inconsciente. En tu modo de vestir, de vincularte, de subir fotos a tus redes sociales, etc. La manera en cómo fuiste imaginado al nacer, cómo prepararon, o no, el embarazo del cual naciste. Toda la historia de tu crianza quedó interiorizada a modo de grupos internos, que influyen fuertemente en la consolidación de tu identidad y de tu personalidad. Espero que nos dé tiempo de profundizar en todas ellas en estas breves clases.